gracias a Dios por su misericordia. La semana pasada tuvimos un estudio interesante, ¿verdad? Lamento a aquellos hermanos que no vinieron, donde hablamos algunas herramientas, algunos principios para interpretar y entender la Biblia. Vimos un video donde hicimos una aplicación de algunas reglas básicas y sencillas y creo que algunos fueron edificados. Este mes vamos a estudiar, todos estos meses vamos a estudiar todos los libros de la Biblia, en un sentido muy general, por supuesto, donde vamos a tocar algunos aspectos importantes de cada libro. Pero hoy voy a empezar hablando acerca de una introducción, en este caso del Nuevo Testamento, una introducción en sentido muy general, por supuesto, pero va a ser muy importante para el creyente. Recuerde que el Nuevo Testamento realmente es la última revelación de Dios. Dios primero se reveló en el Antiguo Testamento y después el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento sería el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y es importante que conozcamos el Nuevo Testamento, algunos aspectos importantes, aspectos históricos, culturales, sociales. Cada vez que vamos a leer un libro de la Biblia debemos saber, ¿verdad?, el contexto histórico, el momento histórico, el por qué el autor escribió este libro, en qué circunstancias estaba el autor. Todas esas cosas son importantes. Pero algo que quiero recalcar, que a veces la gente cae en falsas interpretaciones, es que como el Nuevo Testamento sabemos que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, algunas personas quieren que el Nuevo Testamento se sujete al Antiguo Testamento, y eso no se puede hacer. Porque una cosa es el Antiguo Testamento, donde profetiza todo concerniente a la obra y la misión del Mesías y los hechos escatológicos de las últimas cosas, y que Dios va a traer un reino aquí en la tierra. Todo eso se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo, por ejemplo, hay una doctrina llamada los judaizantes, hacen que el Nuevo Testamento se sujete al Antiguo Testamento. Es decir, voy a agarrar texto bíblico, pero los voy a aplicar al Antiguo Testamento. Y eso son dos cosas totalmente, dos cosas que no se puede hacer, ¿ok? Eso es importante. Pero cuando estudiamos una introducción en sentido general al Nuevo Testamento es interesante. Así que vamos a empezar respondiendo la pregunta: ¿por qué se llama Nuevo Testamento? Soy un nuevo creyente y resulta que me regalan una Biblia y veo que la Biblia dice Nuevo Testamento. ¿De dónde viene eso? Mire, al principio cuando los evangelios y las epístolas fueron escritas, ellos no le ponían Nuevo Testamento. Eso fue después del siglo II después de Cristo, donde los editores, los que recopilaban los manuscritos, llegaron a un punto de llamarle Nuevo Testamento. ¿Por qué le llamaban Nuevo Testamento? Ellos llegaron a la conclusión de llamarle Nuevo Testamento, aunque recuerden que el Antiguo Testamento los judíos le llaman la Torá. Más adelante se le llama por los cristianos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Recuerden, la palabra testamento realmente viene de la palabra latina testamentum. Es la traducción de la palabra griega diateke, que es ahí donde viene la palabra que significa pacto, ¿ok? Pero nosotros hemos asumido la palabra testamento, aunque nosotros que hablamos castellano, español, testamento nos habla de alguien que parece que hizo un testamento antes de morir, entonces la herencia, lo que queda, le queda a las personas. Pero cuando fue traducida al griego al latín, testamento, no lo hicieron con ese énfasis, sino de un pacto, un convenio entre dos partes, ¿verdad?, donde una de las partes está comprometida a cumplir lo pactado. Por supuesto, en este caso es Dios haciendo un pacto con el hombre. Pero vamos a ver de dónde sacaron los cristianos, editores del Nuevo Testamento, o para llamarle Nuevo Testamento. En profeta Jeremías habla de un nuevo pacto. Si usted lee Jeremías 31, versos 31-32, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí Dios está hablando de dos pactos, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Pero más adelante, en la siguiente, Jesús habló de un pacto, y el pacto en su sangre. Usted lo lee ahí en Mateo 26, 28, dice, puesto esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y no basta con eso, sino también el apóstol Pablo habla de un nuevo pacto en 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y en el versículo 14 él habla también del antiguo pacto, por eso está en otro versículo. Pero vea que basado en estos versículos, los editores a la Biblia se le colocó nuevo pacto. Y creo que el título concuerda con la revelación de Dios, porque realmente todo el Nuevo Testamento habla del nuevo pacto que fue establecido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, ese Nuevo Testamento, esa Biblia, vamos a decirle Biblia en el sentido del Nuevo Testamento. Entonces vamos a la segunda pregunta, porque ese libro, esa Biblia, el Nuevo Testamento, tiene 27 libros. Dice, ¿cuáles son las divisiones del Nuevo Testamento? Usted tiene ahí 27 libros. Recuerde que el Antiguo Testamento son 39 libros y el Nuevo Testamento son 27 libros. El Antiguo Testamento está dividido, ¿verdad?, en Pentateuco, libro histórico. Bueno, no vamos a hablar del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento sí están divididos, ¿ok? Tenemos número 1, biográficos, o libros biográficos que hablan, son los evangelios, que relatan la vida, el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que los evangelios realmente lo que relatan es la manifestación del Mesías ante el pueblo de los judíos, ¿ok? Por eso es que se le dice manifestación del Mesías. Así que los evangelios, es interesante, que son unos géneros únicos en la historia. Antes de los evangelios nadie había escrito un evangelio. Ese tipo de género era totalmente desconocido. Los apóstoles que escribieron, con excepción de Marcos y Lucas, que no eran apóstoles, estos evangelios son únicos en su género, únicos. Después, más adelante, del siglo II, vinieron unas personas, unos herejes, y quisieron hacer una imitación de unos evangelios que se le conocen como evangelios apócrifos. Apócrifo significa desconocido o escondido. Y resulta que estas personas, para tratar de transmitir sus herejías y sus falsas enseñanzas, hacían unos llamados evangelios y le colocaban seudónimos o títulos falsos de los apóstoles. Está el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, y ellos le colocaban esos títulos. ¿Para qué? Para que la iglesia cristiana pudiese aceptar esos falsos evangelios, para ellos seguir transmitiendo su falsa enseñanza. Pero ya los evangelios ya tenían ya una aceptación en la iglesia como libros que fueron escritos por apóstoles o seguidores de los apóstoles. Entonces, los evangelios, el Nuevo Testamento, tenemos libro biográfico, también tenemos un libro histórico, que es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos lo que se llama la propagación del mensaje de salvación. Cuando usted lee el libro de los Hechos, realmente lo que relata es cómo el evangelio fue predicado no solamente en Jerusalén, Judea y Samaria, sino en todo el mundo habitado para aquella época. Italia, Chipre. Entonces habla de la historia, de cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia se fue organizando, y casi la mitad del libro de Hechos relata de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Tenemos también los libros didácticos. Cuando hablo de didácticos, tiene que ver con enseñar, lo que tiene que ver con la moral, la ética.
y habla aquí explicación. Vea que los evangelios hablan de la manifestación del Mesías, el libro de Hechos habla de la propagación del mensaje de salvación, y los libros didácticos o las epístolas o las cartas hablan de la explicación. Es decir, que ahí se explica todo el mensaje de salvación, se explican las doctrinas, se explica la voluntad de Dios, y en las epístolas usted va a conseguir, ¿verdad?, que cada epístola fue escrita con un propósito, para suplir una necesidad en una congregación. Hay epístolas que se les llaman epístolas. Epístolas, estoy usando la palabra que también significa cartas. En esa época la gente se comunicaba a través de cartas. Y habían cartas ocasionales, cartas que por algún motivo había una división, un problema doctrinal. El apóstol Pablo se encargaba de escribir esa carta para corregir los errores, las divisiones dentro de la congregación, como en la iglesia de Corintio. Y el otro libro que tenemos es un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, que es un libro que habla de la consumación del plan de Dios. Así que el Nuevo Testamento está dividido por libros biográficos, que son los evangelios, un libro histórico, que es el libro de Hechos. Algunos le llaman los Hechos del Espíritu Santo, otros le llaman Hechos o la historia de la iglesia. Tenemos libros didácticos que habla de las epístolas, algo que se me pasó. Están las 13 epístolas del apóstol Pablo y las demás son las epístolas de otros escritores. Y el libro profético, que tiene que ver con el libro Apocalipsis. ¿Ok? Ahora bien, a veces nos atacan de que el Nuevo Testamento no es inspirado. Nosotros como cristianos tenemos que mostrar realmente que el Nuevo Testamento sí es inspirado. Y cuando hablamos de inspirado, estamos haciendo referencia a que los escritores hablaron siendo influenciados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para que ellos plasmaran la verdad de Dios libre de todo error. Ahora, ¿cómo confirmamos que la Biblia es inspirada? El Nuevo Testamento es inspirado por Dios. El mismo Cristo lo dijo. Por lo menos Cristo lo prometió en Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahí está encerrado lo que es la doctrina, lo profético, lo futuro, todas estas cosas. Dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso tenemos los evangelios, por esta promesa. Así que los evangelistas, cuando escribieron, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Les hizo recordar todos los hechos concernientes a Jesucristo. Otro versículo, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis y otras cosas más. Por lo menos Pablo habla del arrebatamiento, Pablo habla de la resurrección y todas estas cosas. Todo eso gracias al Espíritu Santo. Así que estos textos hablan y confirman que el Nuevo Testamento es inspirado. Pero el apóstol Pablo también lo confirma, Pedro confirma, por ejemplo, en el caso de las epístolas de Pablo, son inspiradas por el Espíritu Santo. Si usted lee aquí en 2 de Pedro 3:15-16, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Vea que habla en plural. No sabemos cuántas epístolas él menciona aquí, pero son varias. Y eso indica que ya se estaban reuniendo las epístolas de Pablo. Y dice: hablando en ella de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y vea lo que dice: como también las otras escrituras. Vea que Pedro está comparando las escrituras o las cartas de Pablo con las otras escrituras, diciendo que las cartas de Pablo también son escritura. Amén. Ok. Ahora viene la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos 27 libros? ¿Por qué?
¿Por qué se llegó y cómo se reunieron esos 27 libros? ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? ¿Por qué tenemos 27 libros? ¿Cómo fue ese proceso? Inevitablemente tenemos que hablar de una palabra llamada canon. Y probablemente para algunos hermanos eso es nuevo. Pero la palabra canon realmente tiene varios significados. Anteriormente significaba una caña, una regla de medir. Los constructores, antes de construir, ellos llevaban su canon, su caña, para medir los metros, los centímetros. A pasar el tiempo, los cristianos al canon le llamaron regla de fe. Cuando habla de regla de fe, tiene que ver con la doctrina. Cuando alguien enseñaba algo, ellos decían, no, vamos a pasarlo a la regla de fe. Vamos a ver si eso concuerda con la enseñanza de los apóstoles. Antes se enseñaba que el canon era la regla de fe. Eran las enseñanzas, la doctrina. Pero al pasar el tiempo, la palabra canon llegó a significar la lista de libros aceptados y reconocidos por la iglesia como inspirado. Y así quedó determinado la palabra canon. Así cuando usted escuche canon del Antiguo Testamento, es la lista de libros aceptados como inspirados por el Espíritu Santo. Canon del Nuevo Testamento es una lista de libros reconocidos y aceptados por la iglesia como inspirados por el Espíritu Santo. ¿Lo entendieron? Muy bien. Ok. Ahora, pero ¿cuáles fueron esas razones o razones históricas que determinaron o que obligaron a la iglesia a la formación del canon del Nuevo Testamento? Hay dos razones históricas. Los estudiosos hablan de que todas las iglesias realmente tenían acumuladas todos los libros de la Biblia, pero habían algunas cartas de algunos padres de la iglesia que algunos las consideran como inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo menos la carta de Ignacio, de Ignacio, y hay otras epístolas. La reconocían, la epístola de Bernabé, la reconocían como inspirada, pero no toda la iglesia la reconocía. Eran iglesias locales. Pero algo que obligó a la iglesia a manifestarse y a reconocer el canon de manera definitiva fue porque se levantó un personaje llamado Marción. Marción nació en el año 110 después de Cristo, pero en el año 140, siendo un creyente, empezó a ser influenciado por cierta herejía llamada los gnósticos. Los gnósticos enseñan que uno es salvo a través del conocimiento, un conocimiento solamente exclusivo para ciertas personas, y ellos enseñaban que la materia es mala y el espíritu es bueno. Así como que la materia es mala, usted puede hacer con el cuerpo lo que usted quiere, porque eso no va a contaminar el espíritu. Y enseñaban que habían dos dioses. El dios Demiurgo, que fue el que creó toda la materia, es el Dios o es Jehová del Antiguo Testamento. Pero Marción se fue un poco más allá. Él hablaba que el Dios, Jehová, era un Dios malo, malévolo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Es decir, él vino y diferenció entre dos dioses, cuando sabemos que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y él llegó un momento y creó su propio canon. Resulta que él, como rechazaba el Antiguo Testamento, todo lo que era lo de la ley, él aceptó nada más 10 epístolas del apóstol Pablo y el Evangelio de Lucas nada más. Lo demás lo rechazó. Pero lo increíble es que este personaje tenía una gran influencia y de alguna manera influenció sobre muchos creyentes y muchos cristianos. Y la iglesia se vio en la obligación de manifestarse respecto a su canon de manera definitiva, y que todas las iglesias supiesen cuál era el canon que todas las iglesias debían reconocer y aceptar. Lo segundo que llevó a la iglesia fue a realizar el canon o la lista, fue la proliferación de libros espurios o apócrifos. Es decir, en esa época los gnósticos realmente estaban escribiendo muchos falsos evangelios, muchos falsos, porque ellos querían que sus enseñanzas fuesen infiltradas dentro de la iglesia cristiana. Entonces ellos le ponían falsos
escritos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, uno de los versículos de ellos, dice que la mujer debe convertirse en hombre para entrar en el reino de los cielos. Por supuesto, usted pensará, ¿qué es esto? Ahí hay una noxia, ahí hay un conocimiento oculto que solamente le he revelado a cierta persona exclusiva. ¿Ok? Entonces, todos esos dichos, eso era lo que ellos buscaban para enseñar. ¿Ok? Pero algo interesante, hermanos, que la iglesia, cuando hablamos de la lista de esos 27 libros, hay un canon, y ese aspecto histórico tenemos que conocerlo. Hay un canon antiguo que se llama canon de Muratori. Ese canon de Muratori fue descubierto por un arqueólogo, ¿verdad? Y un cuidador de museos llamado Muratori. Y en ese canon menciona todos los libros con excepción de Hebreos, Santiago y Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Lo interesante es que ese canon, la fecha es del año 170 después de Cristo. Ahora, si usted lee lo que hizo Marción en el año 140, hizo su lista, así que este canon antiguo, canon Muratori, eso implica que la iglesia de alguna manera se había manifestado y habían hecho su propio canon, aunque habían algunos libros que todavía se estaban pensando en añadirlo. Ahí también la parte histórica, Atanasio, Alejandría, en el año 367 describe una carta de la lista de los 27 libros. Es en el concilio de Catargo, en el año 397 después de Cristo, es que formalmente se confirma que son 27 libros. La Iglesia Católica, perdón, a veces se llenan de orgullo diciendo que fueron ellos que determinaron el canon de los 27 libros. Ellos lo que hicieron fue reafirmar algo que ya antiguamente la iglesia primitiva o los primeros cristianos ya habían aceptado. Y como base histórica tenemos el canon de Muratori, sino que ellos en el 397 lo hicieron de forma formal. Son solamente eso. Muy bien. ¿Entendieron? ¿Sí? Esas son cositas históricas que es bueno que usted maneje, ¿verdad? Ahora, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En la época de Jesucristo, hermano, la gente era políglota. Puede darle siguiente a la flechita, creo que sale unas letricas por ahí, amado hermano. Ok. Eran políglotas, es decir, que hablaban varios idiomas. Pero realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El término koiné significa común. Era el lenguaje común de la gente, distinto al clásico que era un lenguaje más refinado. Así que a través del lenguaje griego koiné fue que Dios se reveló al hombre a través del Nuevo Testamento. Amén. Ahora vamos a seguir adelante, el tiempo está avanzando. Recuerden que esto solamente es una introducción. Después vamos a estudiar cada uno de los libros de la Biblia, también en sentido general, por lo menos para que usted tenga una idea. ¿Ven? Ahora vamos a ver el contexto histórico. El contexto histórico es importante porque el Nuevo Testamento todo se gira bajo una historia y un contexto histórico, hechos históricos es importante. En este caso vamos a hablar acerca de ese mapa, lo que lo puedan ver, es ahí donde usted puede ver en la época de Jesucristo cómo estaba clasificada, ¿verdad? Palestina, cómo estaba dividida, usted puede ver dónde estaba Judea, Samaria y Galilea. Cuando hablamos de la parte norte es de abajo hacia arriba. Entonces cuando usted ve que Cristo estaba en Galilea, bajo a Samaria y Judea, todo eso es el territorio de Palestina, para la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada color había un gobernante. Ahí está. Recuerden que en esa época estaba Herodes Antipas. Ok. En esa época gobernaba el imperio romano, el que estaba en el poder. Y es importante que conozcamos que durante toda la historia de Jesús y el apóstol Pablo y también el apóstol Juan, hubieron varios emperadores. Por ejemplo, del 31 al 14 después de Cristo estaba Octavio César Augusto. Este personaje fue el que autorizó el censo de la comunidad judía en Lucas 2:1.
Es decir, que cuando usted lea Lucas 2:1, cuando fue autorizado el censo por el César, ya usted debe saber que es Octavio César Augusto. Y él gobernó del 31 a.C. al 14. Después vino Tiberio. Tiberio gobernó del 14 al 37 después de Cristo. Es decir, durante la niñez de Jesús y el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Después viene otro llamado Claudio, que fue el emperador en turno, gobernó del 41 al 54, y este emperador fue el que expulsó a los judíos de Roma, creo, sí, en el año 49 después de Cristo. Y ahí donde Pablo conoció a Aquila y Priscila, que ellos vinieron de Roma porque fueron expulsados de allá. Y el otro emperador llamado Nerón, gobernó del 54 al 68, y este Nerón fue el que culpó a los cristianos del incendio de Roma, y fue este Nerón que le quitó la vida al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Y después el templo fue destruido en el año 70. ¿Okay? Esto es más o menos para que tenga un panorama completo histórico donde se desenvuelve dentro de la historia el Nuevo Testamento. Y tenemos también el libro Apocalipsis, que termina con el emperador Domiciano en el año 85 al 96 después de Cristo. Ahora vamos a ver algo interesante, porque cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento nos encontramos con algunos grupos étnicos que son resaltantes, que a veces lo desconocemos, lo leemos pero no investigamos, ¿verdad? Y los grupos más resaltantes que podemos ver están los que se llaman los judíos. El término judío viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Y en la época de Jesús, la única tribu que sobrevivió fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Recuerde que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante, él habla que es de la tribu de Benjamín. Esas fueron las tribus que sobrevivieron a la deportación o a la invasión de otras naciones, porque las 10 tribus de Israel fueron deportadas por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Así que cuando usted habla de judío en sentido general, estamos hablando de la tribu de Judá. Amén. Judíos. Después está el grupo de los samaritanos, que existen hasta el día de hoy. El grupo de samaritanos, recuerde cuando los asirios en el 722 deportaron a los judíos, trajeron a algunos de otras naciones, los llevaron a Israel, se mezclaron con otros judíos, y hay un odio entre judíos y samaritanos. Por ejemplo, cuando usted lee que Jesús le dice a la mujer que le dé agua y le dice, tú siendo judío y yo mujer, tú me pides que me haga agua, cuando sabes que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un odio, una rencilla étnica religiosa entre judíos y samaritanos, y eso tiene una historia. Empieza cuando Nehemías estaban construyendo el templo y los samaritanos se acercaron y querían formar parte de la construcción del muro y del templo, y los rechazaron. Pero lo que más acrecentó el odio entre los samaritanos es que en el año 145 a.C., creo que Juan Hircano, uno de los macabeos, no recuerdo el nombre, creo que fue Juan Hircano, Jonathan, eso sí no recuerdo el nombre, muy bien. Ellos tenían en el monte Gerizim un templo muy similar al templo de Jerusalén. Y ellos, este macabeo, cuando hablo de macabeo, para los que no saben, la palabra significa martillo. Fue un grupo de judíos que se levantaron contra Antíoco Epifanio en el año 167, contra este hombre que quería exterminar a los judíos y impedir que ellos vivieran su vida judía y religiosa. Se levantaron contra ellos, forma de guerrilla, y lograron restablecer lo que es el culto completamente. Bueno, estos personajes llamados los macabeos, este personaje, creo que fue Jonathan, no recuerdo, destruyó el templo en el monte Gerizim. Y por eso es que dice, ustedes dicen que solamente Jerusalén se debe de adorar, porque ellos antes adoraban el monte Gerizim. Entonces, a partir de ahí había un odio completamente. Entonces, hablamos de los samaritanos, que dicen que son mitad judíos y mitad de otras naciones, ¿no? Tenemos también los gentiles. Cuando usted lee la Biblia, la palabra gentil significa pagano, civil. Cuando la Biblia habla de los griegos,
habla de otras naciones, o los romanos, en sentido general, son gentiles. Es decir, gentil es aquel que no es judío. Los judíos decían gentiles a todas las naciones. Pero resulta que cuando leemos el Nuevo Testamento nos encontramos con varias palabras. Vemos que se llama prosélito. Eso hay mucho en el libro de Hechos. Esa palabra prosélito usted lo va a conseguir en el libro de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre los 120, y Pedro predicó sobre más de 300 personas, 3.000 personas recibieron a Cristo, y dice, y prosélito. Prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo, es decir, se circuncida, se bautiza, guarda la ley y las leyes dietéticas y ceremoniales, es decir, se vuelve un judío. Los mismos judíos lo reconocen como un judío. Es como que yo, Néstor Martínez, quiera dejar el cristianismo y meterme a judío. Y están los que le llaman los temerosos de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Cornelio, en Hechos, capítulo 10, verso 1 y 2, habla de Cornelio, el centurión, y dice que él era temeroso de Dios. Y hay otras más partes de la Biblia que menciona a estos temerosos de Dios. Este temeroso de Dios era una persona gentil, no judía, pero él no quería ni aceptaba convertirse al judaísmo. Se quedaban como era, normal. Pero ellos a veces iban para la sinagoga, daban limosna, oraban a Dios y todas estas cosas, mas no se circuncidaban. Le llamaban temerosos de Dios. Entonces esas cosas tenemos que conocerlas. Amén. Seguimos. Ahora tenemos que ver acerca de los grupos religiosos. Los grupos religiosos que más resaltan en la Biblia, tenemos los famosos fariseos. Los fariseos, algunos dicen que ellos surgieron en la época de los macabeos. En la época, y les llaman los hasidín, porque ellos querían mantenerse puros o separados, todo lo que tenga que ver con la costumbre o la cultura griega completamente. A principio dicen los estudiosos que ellos se formaron como un grupo político, pero se fueron incluyendo más personas más religiosas, y llegó un momento que su movimiento no solamente fue un movimiento religioso, sino a su vez político. Los fariseos, cuando usted lee en la Biblia, usted se va a dar cuenta, sobre todo en el Nuevo Testamento, ellos tenían un respeto a la ley, ellos lo veían como el centro de la vida. Pero ellos tenían la ley y también tenían las tradiciones de los ancianos. Cuando hablamos de las tradiciones de los ancianos, son las enseñanzas de sus maestros. Entonces ese era el problema que había Jesucristo con ellos. Ellos interpretaban la ley, pero le daban más énfasis a las tradiciones y las enseñanzas de sus maestros, invalidando la ley. También era muy meticuloso cuando se trataba de seguir los preceptos de la Torá y de la tradición oral. Ellos trataban de cumplirlo al pie de la letra. Aquí se temen relacionarse con todo lo que no pueden o no quieren vivir como ellos. Los fariseos, el mismo Talmud dice que eran personas demasiado religiosas y orgullosas que mantenían cierta distancia con los del pueblo. Y ellos decían que los del pueblo, falto de letra, eran gente maldita. Así se expresaban ellos de los mismos judíos que no cumplían la ley, le llaman gente maldita. También dice que eran hostiles con los romanos, y algo que sí vemos en el Nuevo Testamento es que creen en la resurrección. Creen en la resurrección. Así que cuando leemos en el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, siempre vamos a ver personas que le hacían preguntas a Jesús. Claro, estaban los escribas, que habían fariseos que también eran escribas, pero por lo general eran fariseos, porque eran celosos de la ley. Y ellos velaban de que la ley fuese interpretada de manera correcta. Creían en la resurrección. Los fariseos, quiero agregar algo que no está aquí, eran la mayoría grupos religiosos que había en Jerusalén. Si más recuerdo, alguien dice que habían 20.000 en Jerusalén, 20.000.
Y los fariseos, los únicos sobrevivientes, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, los únicos que sobrevivieron fueron los fariseos. Cuando usted ve los judíos ortodoxos, ellos son los herederos, los descendientes de los fariseos. Hubo un rabino llamado Ben Zakkai, se escapó cuando el templo de Jerusalén iba a ser destruido, estaba rodeado, se hizo el muerto, lo montaron en una carreta y logró escapar. Pero al escapar, él pidió permiso para reunirse en Jania, un lugar por allá, y él junto con otros rabinos fue que lograron codificar todo lo que es la vida religiosa de los judíos sin el templo. Este rabino fariseo llamado Yohanan ben Zakkai. Después vienen los saduceos. Los saduceos, ¿verdad? Los saduceos, estos eran los que eran la clase alta. Por lo general los sumos sacerdotes eran de la clase de los saduceos. Eran personas realmente de corazón duro. Y los que juzgaron a Jesús fueron los saduceos y algunos fariseos. Pero resaltantemente eran los saduceos. Algunos dicen que la palabra saduceo viene de Sadoc. Algunos creen que vienen de esa rama sacerdotal de los Sadoc, pero no está claro. Los saduceos eran la clase religiosa, oligarca, de la oligarquía, vamos a decirlo así, la clase pudiente que estaba a la par con los políticos. A ellos no les importaba mucho algunas cosas referentes a su nación mientras no tocaran sus intereses económicos. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando entró en el templo y echó los cambistas y todas esas cosas. Jesús lo que estaba haciendo ahí, trayéndole problemas a las ganancias personales de los saduceos. Porque los saduceos tenían un mercado. Recuerde que en esa época la gente tenía que traer un animal para el sacrificio, sobre todo para la Pascua. Y había un grupo de sacerdotes que tenían la responsabilidad y la experiencia de revisar al animal de punta a punta. Si tenía un defecto, le decía, eso no sirve, tiene que comprar uno. ¿Y ustedes creen dónde lo compraba? En el negocio de Caifás y Anás. Ellos tenían. Mire, está interesante que el Talmud, el Talmud es un libro de las tradiciones judías. Y dicen que Anás y Caifás eran ladrones, eran malos. ¿Okay? Aquí dice, los sacerdotes y levitas de Jerusalén, así como los ricos y los poderosos, pertenecen a esta corriente. Los saduceos están muy unidos a las escrituras. Los saduceos solamente aceptaban como la escritura el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Los demás otros libros no lo aceptaban, y mucho menos las tradiciones de los ancianos. Y esa era la pugna que había entre saduceos y los fariseos. Aquí dice los 5 primeros libros de la Biblia tienen para ello un valor soberano y debe ser seguido al pie de la letra. No aceptan la idea de la resurrección. Ellos decían que no había resurrección, mientras que los fariseos sí hay resurrección. Y esa diferencia doctrinal la aprovechó Pablo en un momento cuando fue arrestado y él supo que estaban los fariseos y los saduceos. Y él dijo, mire, a mí se me está juzgando porque yo creo en la resurrección de los muertos. Bueno, eso levantó una discusión teológica que le dio la oportunidad a Pablo salir airoso de eso. ¿Okay? Aquí dice, para los saduceos el templo y sus sacrificios se someten a las costumbres y a la política de los romanos. Y es cierto, hay una parte que Caifás dice, es necesario que muera un solo hombre y no muera todo el pueblo y no destruyan el templo. O sea, para ellos el templo era su negocio redondo. ¿Ven? Ahora tenemos algunos grupos políticos, tenemos los llamados celotes, se les llaman los revolucionarios. El celote viene de la palabra celo, por la ley son grupos nacionalistas. Llámele colectivo revolucionario, antiimperialista, y en parte hay que ponerse en el lugar, el que ama a su país. Yo por lo menos, a mí no me gustaría que otra nación estuviera pisoteando nuestra nación y nos enseñaran cómo de vivir, qué no deben hacer. Eso no nos gusta. Por supuesto, los celotes eran extremos, ¿no? Eran tan extremos que ellos se metían entre las multitudes. Y los judíos que eran traidores, ellos venían y con una daga,
Ahí viene la palabra sicario, de una sica. Ellos venían y en plena medida apuñalaban a la persona y después gritaban, lo hirieron, y la gente, y resulta que eran ellos. Ellos mataban a los traidores. Por eso los celotes había mucho temor cuando habían reuniones en la Pascua y todas esas cosas, porque nadie sabía si quién va a salir vivo. Porque en cualquier momento venía un celote y... Los celotes no están dispuestos a esperar la intervención liberadora de Dios. Algo que se me pasó, los fariseos sí esperaban, que Dios, Él personalmente, liberara al pueblo de Israel de la intervención. Los celotes decían, no. Eso lo podemos hacer nosotros. Hay que ayudar a Dios. Los celotes eran de carácter fuerte, ¿no? Aquí dice también quieren provocar una insurrección armada contra el ejército romano. Y lo lograron en el año 66 después de Cristo. Gracias a los celotes, en esa primera guerra de los judíos, fue que llevó lamentablemente a la destrucción del templo. La lucha empieza con una guerrilla y más tarde se transforma en una rebelión que finaliza en guerra con la destrucción de Jerusalén por los romanos. Tenemos otro grupo político, ya vamos a terminar, llamado los herodianos, que solamente se menciona en uno de los evangelios, más no se especifica. Aquí dice que lo que se conoce de ellos es que eran seguidores de Herodes. Eran unas personas que eran partidarios de Herodes. Estaban de acuerdo a las políticas de Herodes y llevaban a cabo las políticas de Herodes. Y se les cita unido a los fariseos en su hostilidad hacia Jesús. Ahí están los versículos. ¿Ven? Tenemos también los grupos sociales. Tenemos el clero, constituye los líderes religiosos de la nación. En la jerarquía está el sumo sacerdote, responsable de la ley del templo y presidente del Sanedrín. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín. El Sanedrín era como un tribunal supremo de justicia conformado por 71 ancianos, 71, ¿ok? 71. Y donde ellos tomaban decisiones. Y Cristo fue llevado hasta ante el Sanedrín y fue juzgado por estos jueces. Los sacerdotes más importantes de Jerusalén, ahí dice, eran ricos. También menciona a los ancianos. En la Biblia menciona ancianos. Los ancianos eran líderes, como decir alcaldes, concejales, eran líderes, reconocidos por el pueblo. Y los ancianos en ocasiones eran los que dirigían o ministraban la sinagoga. También teníamos los escribas, que eran los doctores de la ley, ¿verdad? Ellos enseñaban y explicaban la ley, pero también tenían el trabajo de hacer copias de la ley o también hacer trabajos de documentos. Y tenemos por último los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos del Imperio Romano, eran las personas más odiadas de la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban como que al favor del Imperio Romano. Entonces, los judíos, estos recaudadores de impuestos, iban hacia sus hermanos y les obligaban a pagar el impuesto a los romanos. Por eso es que lo veían como traidores. Amén. Entonces, hermanos, esto es más o menos un sentido general del libro de introducción al Nuevo Testamento. Esto es muy extenso, pero por el tiempo, es por lo menos para que tenga una idea. Lo importante es que usted sepa que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos ahorita en el tiempo de preguntas. Aprovecho. Ajá, hermano Jeffrey. Sí. Para la época antes de Jesucristo, antes de la salvación revelada por fe a través de Cristo, antes del Mesías, había una gran ventaja, porque ya formaba parte del pueblo de Israel y todas las bendiciones y las promesas de Israel también eran para el gentil. Pero ahorita eso no. No, ahorita no. Ahorita no vamos a tener ningún tipo de beneficio. Si yo soy un cristiano y me quiero volver judío,
Oye, hermano, ahí sí está grave. ¿No? Lea nada más Gálatas capítulo 5, verso 2. Con lee Gálatas 5:2, ahí lo dice. Ese judío es desligarse de Jesús y los beneficios que tenemos otro Jesús no nos va a servir para nada. Porque los judíos no creen que Jesús es el Mesías, sino un falso Mesías. Y el Talmud dice claramente que es un hechicero. Así lo describe el Talmud. Era un hechicero que hacía tantas cosas a través de hechicería. ¿Ven? Otra pregunta. Ajá. Uh-huh. No puede parecer. Sí. Y recuerde que Cristo cumplió todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, si no tiene sentido hacer todas esas cosas. Mario. Esa es una pregunta interesante porque Cristo los confrontó con una pregunta, porque ellos decían que no hay vida después de la muerte. Ellos eran personas realmente razonables, se llevan más por la razón, ¿verdad? Hay una parte donde Cristo les dijo a ellos, ¿no habéis leído en la ley que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Y para ellos Él vive, porque habla del Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, que Cristo les dijo claramente que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en el más allá. Y si existe un más allá, ¿ves? Mas ellos no lo creían. Y tú lees el Evangelio y dice que los fariseos le dijeron, bien ha respondido, maestro, muy bien, y se alegraron. Lea el Evangelio, muy interesante. ¿Otra pregunta? Ajá. Desaparecieron. Los saduceos sí desaparecieron en el 70 después de Cristo. Murieron todos encerrados en Jerusalén. Los masacraron a todos. Sí, pero de ahí se pudiera ver que es los testigos de Jehová. No. Ellos no tienen nada que ver. Ellos desaparecieron. Ellos murieron ahí encerrados dentro de Jerusalén. Los mataron a todos. Murieron. No sobrevivió ni uno. Solamente Ben-Zakai y algunos fariseos que lograron sobrevivir. Otra pregunta, hermano Juan. Sí, hoy en día se está levantando una iglesia cristiano, bueno, no digamos cristiano, hay muchos cristianos que se están volviendo judaizantes. ¿Por qué? Porque falsos maestros judaizantes, ellos dicen que nosotros los evangélicos estamos influenciados por doctrinas católicas. Entonces ellos empiezan, por ejemplo, a investigar su nombre, Martínez, termina en Z, empiezan a investigar su genealogía y resulta que Martínez viene de los sefarditas, de los judíos de España. Y ya por ahí ellos empiezan a pensar que son descendencia judía. Pero hay otros que no son descendencia judía, sino que de alguna manera son influenciados a tomar prácticas y ritos judíos. Empiezan a mencionar el nombre en vez de ser Jesús, empiezan a decir ahora Yeshua, que hay que decir es Yeshua. No podemos decir Jesús. Mire lo que mire, vamos a decir ya. Termino. Ellos dicen, usted no puede decir Jesús. Por Jesús significa caballo. Lo que pasa es que las personas que ignoran el estudiar el hebreo básico, ellos mezclan una palabra y la identifican con Jesús, porque la palabra Jesús realmente significa caballo. La palabra Ja es un artículo, él, y sus es caballo.
Pero no es la palabra Jesús. Jesús no tiene artículo determinado. Jasusi o Jasusín, los caballos, es diferente. Pero cuando dice Jasú, los caballos, yo dice cómo se parece a Jesús. Entonces no podemos decir, porque cuando yo digo Jesús, estoy diciendo el caballo. No, hermano, Dios sabe cuando yo digo Jasú, el caballo, Dios sabe y conoce el hebreo, yo estoy diciendo el caballo. Pero cuando yo digo Jesús, Dios sabe que estoy diciendo Jesús. Pero lo increíble es que el texto que leímos en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El apóstol Pablo, cuando traduce Jesús, no hay ni un solo manuscrito que diga Yeshua. Yo la otra vez hablé con ellos. Hay más de 6,000 manuscritos griegos. Muéstrame uno donde salga Yeshua escrito. Y Pablo escribía Jesús. Así está. Jesús. Y lo escribe con I porque en el griego no existe la J. Jesús. Jesús. Ahí está. Pablo no se enredó la vida por decir Jesús, porque Jesús, más nada. Entonces tenga cuidado porque por ahí se están influenciando. No solo eso, sino que le empiezan a crear prejuicio a ciertas doctrinas que nosotros creemos. Y dicen que fue la Iglesia Católica que de alguna manera nos influenció. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al final terminan judaizándose. Judaizando. En la Biblia no nos dice que tenemos que hablar muchas palabras hebreas. Usted no ve Pablo en su epístola hablando hebreo en ningún momento. Él hablaba a los griegos, fue a los gentiles y le hablaba en griego. Amén. Y fiesta, por lo menos las fiestas son hechos históricos. ¿Qué tengo yo que ver con un venezolano con la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo? ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Vamos a ver, alguien se acuerda. Vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo la celebraban? ¿Ah? Hasta el día de hoy la celebran. Ellos en el terrado de su casa hacen como unas carpas, ¿verdad? Con maticas y eso, y duermen ahí varios días, para recordar cómo Dios los había sacado de Israel y ellos habitaron en el desierto. Entonces yo, Néstor Martínez, venezolano, ¿qué carrizo tengo que yo ver con una fiesta de tabernáculo? No tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con el tabernáculo. Porque fue un hecho histórico para el pueblo de Israel, tiene importancia nacional y religiosa para el pueblo de Israel. Para un venezolano eso no tiene importancia, realmente. Eso tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces usted ve a algunos que celebrando el tabernáculo, celebrando la trompeta y no, esas cosas no, mi hermano. Recuerde que somos salvos por fe en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.